Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 11ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos hoy nuestro programa a la familia, institución natural que forma el tejido celular de la sociedad y garantiza su supervivencia, institución que cada vez que se organizan encuestas demoscópicas figura invariablemente como la más valorada por los españoles de cualquier edad o condición. Y es que, en efecto, la familia es el abrigo frente a la intemperie que completa y hace más fuertes a las personas, protegiéndolas de agresiones externas mediante una tupida red de afectos e ideales compartidos. Sin embargo, vemos en nuestro derredor una devastadora acción destructiva que ha situado a la familia en el centro de la diana. Matrimonios deshechos a velocidad express, hogares desbaratados con el menor pretexto, sin pretexto alguno, hijos desparramados y convertidos en carne de psiquiatra, abortos a mansalva, exaltación de nuevas fórmulas combinatorias humanas negadas a la transmisión de la vida, etc. ¿Cómo se explica que la institución más valorada por el común de la sociedad sea también la más hostigada? En un programa anterior veíamos cómo la ideología de género, convertida en dogma de obligado cumplimiento, se había impuesto a hacer de la familia un vivero de odios, convirtiendo las relaciones humanas fundadas en la complementariedad y el amor en relaciones conflictivas de rivalidad y dominio. Y para facilitar esta tarea, había favorecido la redefinición del concepto de familia, que ahora se extiende a diferentes formas de unión, por quebradizas e inconsistentes que sean, fundadas en contratos, ya no en compromisos, acordados entre individuos. Contratos, por supuesto, rescindibles, como conviene a una nueva utopía de hedonismo que preconiza la consecución de la felicidad a través de la exaltación del deseo personal. En esta labor de hostigamiento a la familia no podemos olvidar tampoco la inversión de las jerarquías humanas que conlleva la priorización del trabajo como forma de realización personal. Hoy se habla mucho de conciliación entre vida laboral y familiar, pero para conciliar dos cosas de naturaleza distinta es preciso fijar primero una jerarquía de preferencias, estableciendo lo que es subalterno, por muy necesario que sea, y lo que es primordial. Una vida que prioriza el trabajo sobre la familia nada puede conciliar, porque cuando a lo que es subalterno, por muy necesario que sea, se le concede el rango de primordial, lo que es primordial acaba siendo subalterno. Y sobre esta subversión desnaturalizadora, nada bueno ni vivo se puede construir, como ocurre siempre que lo que es de naturaleza inferior se encumbra a una naturaleza superior. La protección de la familia debería constituir la enseña de cualquier gobierno que anhele el beneficio de la sociedad a la que sirve. Podría afirmarse, sin temor a incurrir en la hipérbole, que los gastos y cuidados que un gobierno destina a la preservación y defensa de la institución familiar son inversamente proporcionales a los que engruesan esa partida difusa de los asuntos sociales. Una protección esmerada de la familia reduciría todos esos quebrantos del sistema educativo que tanto preocupan siquiera de boquilla a nuestros políticos y que tan sañudamente sufren nuestros maestros y profesores. Si los chavales llegan a las aulas sin desbravar, es en buena medida porque han crecido en familias desvertebradas, adelgazadas hasta la inanición, convertidas en campos de agramante en los que ya resulta imposible transmitir las nociones básicas que rigen la vida en sociedad, los fundamentos mínimos que garantizan nuestro crecimiento como personas. Y la proliferación de desarreglos psíquicos entre la población actual no tendrá mucho que ver con la anulación de ese cobijo que la familia nos proporciona frente a las intemperies de la vida. ¿Por qué nadie se atreve a formular con claridad el vínculo que existe entre muchas de las recientes patologías sociales y la sistemática demolición de la familia? Los perseguidores de esta milenaria y grandiosa creación suelen tildarla de represiva, tiránica y castradora, confundiendo la familia con sus malformaciones, lo que es tanto como confundir el agua con los venenos que la contaminan. Y amparándose en esta subversión de las categorías, han logrado caracterizar a quienes defendemos la familia como cavernarios amantes de las cadenas.
Y claro que amamos las cadenas. Amamos las cadenas vivientes que aseguran los lazos de afecto. Amamos las cadenas humanas que unen a unas generaciones con otras. Amamos las cadenas de almas que aseguran la transmisión de un acervo moral y cultural. Y amamos esas cadenas que es tanto como amar la vida, porque entendemos que su ruptura nos convierte en carne de ingeniería social, en átomos perdidos a quienes ya no guían los compromisos, sino la exaltación de intereses y deseos personales, a quienes la conciencia de desarraigo y desvalimiento termina convirtiendo en esclavos alienados en manos del Leviatán. Trataremos hoy de indagar las razones por las cuales una institución tan constitutiva de nuestra naturaleza está siendo golpeada por leyes regresivas que anhelan su destrucción. Analizaremos el papel de las administraciones públicas en este proceso y también el de los propios miembros de la familia, en especial los padres, que con frecuencia son los primeros responsables por pasividad o falta de arrojo en el proceso de descomposición de este tejido básico de la sociedad. Y contaremos, como siempre, con unos invitados de excepción que les presentaré después de la publicidad. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a todos ustedes. Se trata muy expresivamente de La familia. Fue estrenada en 1987 y dirigida por el maestro italiano Ettore Scola, responsable de films como Una mujer y tres hombres, Una jornada particular o El demonio de los celos. Del guión se encarga el propio Scola en colaboración con Ruggero Macari y Furio Scarpelli. Mención especial a de tener la cuidadísima fotografía de esta cinta, de la que se encargó magistralmente el argentino Ricardo Aronovich. Y no es menor la labor de Armando Trovaioli, responsable de las adecuadísimas melodías que ven crecer y cambiar a los protagonistas de la historia durante 80 años. Dicen de Ettore Scola que es un pintor de la nostalgia, de la soledad y también de la decadencia. En cierto modo, estos serán rasgos que veremos reflejados a continuación en La familia. Una obra caleidoscópica y coral que tiene como protagonista a Il Mattore, como se conocía al gran actor italiano Vittorio Gassman. Gassman, versátil y magnético, interpreta a Carlo, hilo conductor del film desde su nacimiento hasta que se convierte en patriarca familiar. A Gassman le acompañan en el reparto la actriz francesa Fanny Ardant, recordada por su participación en películas de Truffaut y otros maestros de la Nouvelle Vague, en el papel de la concertista Adriana, que es la hermana bohemia y soltera de Beatriz, la esposa de Carlo, interpretada en su madurez por Stefania Sandrelli. También cuentan con pequeños papeles actores de la entidad de Sergio Castellitto y Philippe Noiret. En La familia, Scola refleja las pequeñas frustraciones y alegrías de una familia burguesa italiana que ve cómo los cambios sociales externos van poco a poco alterando su mundo doméstico y las relaciones que entre sus distintos miembros se entablan. A medio camino entre la comedia melancólica y el drama no exento de amargura, La familia de Ettore Scola deja en el espectador un regusto, yo diría que agridulce, que es en definitiva el mismo regusto que tiene la propia vida. Que ustedes la disfruten. Ettore Scola no hace un retrato complaciente de la institución familiar. En ella, veremos, no faltan las traiciones, las debilidades más o menos secretas, pero la delicada mirada de su cámara trata todas las situaciones, aun las más escabrosas, con sensibilidad, discreción y respeto. Y en efecto, aunque la película abunda en situaciones cómicas, nos deja también un rastro de amargura, porque sentimos que con el paso del tiempo, algo más que los años han pasado por esa familia protagonista. Un momento para la publicidad y les presentaré a los 4 invitados de excepción que nos acompañarán esta noche. Cuatro invitados, como cada noche y como cada noche excepcionales, que paso inmediatamente a presentarles. Tenemos con nosotros esta noche a Eduardo Hertzfelder, presidente
del Instituto de Política Familiar, institución internacional fundada en España en el año 2000, donde está su sede central y con oficinas propias en Francia, Noruega, Hungría, Suiza, Argentina, Colombia y México, así como en Nueva York, donde dispone de estatus consultivo especial ante Naciones Unidas, y en Bruselas, donde está presente en el Intergrupo Familia e Infancia del Parlamento Europeo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí. También tenemos a Antonio Arcones, que es presidente de la Fundación Burke y director de la editorial Ciudadela. Ha sido anteriormente director de la Universidad Abad Oliba CEU en Barcelona. La editorial Ciudadela, que dirige Antonio Arcones, está haciendo una labor extraordinaria de recuperación de grandes escritores católicos del siglo XX y también del siglo XIX. Han reeditado importantes obras, por ejemplo, de Chesterton, de Hilaire Belloc, de Rafael Gambra. Tenemos también con nosotros hoy aquí a Pedro Juan Viladrich. Ha sido catedrático en las Universidades Complutense de Madrid, Oviedo y Navarra, y en la actualidad es vicepresidente del Grupo Intereconomía. Sus libros Agonía del matrimonio legal y El amor conyugal entre la vida y la muerte han sido traducidos a varios idiomas. Su monografía sobre el consentimiento matrimonial y las causas de nulidad se considera todo un clásico. Es citado por tribunales de todo el mundo y ha sido editado en 6 idiomas. Muchísimas gracias por estar también con nosotros hoy aquí. Es un placer para mí compartirlo con todos vosotros. Gracias. Y ya por último, para cerrar este cuarteto, tenemos a Mercedes Coloma, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y técnico en Empresas y Actividades Turísticas. Ha sido presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos, y en la actualidad es portavoz del Foro Español de la Familia, así como directora de coordinación de voluntarios de colegios y universidades de la Jornada Mundial de la Juventud. Muy buenas noches también. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Muchísimas gracias a los 4. Vamos a presentarles ahora a nuestros espectadores esta película de Héctor Escola, que creo que es una película interesantísima, muy notable por sus virtudes cinematográficas, pero también muy notable por la reflexión que hace en torno a la institución familiar. Antonio, no sé si estás de acuerdo. Pues sí, la verdad es que yo tengo que reconocer que no conocía la película y me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Yo como 2 o 3 puntos para fijarnos o para recomendar sobre la película, para prestar atención, me gustaría resaltar, da para mucho, pero me gustaría resaltar el papel de la esposa, de la mujer de Carlo. Comentábamos antes fuera de plató que la película parece que tiene un tono a veces lenta, sobre todo tal vez lenta para lo que es hoy en día la cultura cinematográfica, ¿no? Pero yo creo que aparte de que estéticamente a mí me resulta muy llamativo, incluso es una lentitud buscada, ¿no? Es una lentitud para ayudar a transmitir, yo creo, una parte importante que tiene la película, y ese sentido de la continuidad, del tiempo, del acogimiento en un mismo espacio, en un mismo ámbito de relaciones. Y si cabe una última cosa, y es, me ha sorprendido mucho yo creo que se puede ver en la película, la distancia con la que permanentemente mantiene el director respecto a lo que pasa, ¿no? Respecto a lo que sucede. La película no deja de hablar del drama de la vida, ¿no? De todas las vidas. Y consigue hacerlo, como decías antes en la introducción, con una sensibilidad, un cuidado, manteniendo la distancia justa para mostrarnos esos dramas, ¿no? Pero a la vez como admitiendo que en última instancia es imposible penetrar más en esa realidad familiar, que hay algo que siempre es inaccesible desde fuera, que hay una frase de Chesterton, una de sus paradojas, a mí siempre me ha parecido genial, y decía, una de las paradojas de la familia es que es más grande por dentro que por fuera. Una de las paradojas del hogar es que es más grande por dentro que por fuera. Y en esta película yo creo que el director también hasta mantiene ese respeto de saber que hay un punto a partir del cual no se puede mostrar más, ¿no? Efectivamente. Hablabas de la lentitud. Yo creo que esta película, en realidad las buenas películas no son lentas ni rápidas. Cada película necesita su ritmo, su respiración. Exacto. Yo creo que esta es una película que tiene una respiración especial, que es la de una película que quiere contemplar el paso del tiempo, ¿no? Y cómo el paso del tiempo deja sus muescas en una familia a lo largo de 80 años.
Y en ese sentido, naturalmente, no es una película trepidante al estilo hollywoodense, pero nuestros espectadores podrán descubrir inmediatamente que esa respiración es la necesaria para la historia que se nos pretende contar. ¿Cómo ves la película, Eduardo? Bueno, yo creo que vamos a ver una gran película. Yo creo que la gran diferencia entre las películas actuales es que a lo mejor pueden gustarte, pero después de verlas, ¿qué ha sacado esta película? Y en esta película yo creo que sacamos muchas cosas muy interesantes, que empieza con una foto de familia y termina con una foto de familia. A pesar de todos los avatares, a pesar del tiempo, la esencia de la familia permanece. Juan Pedro, ¿te ha gustado la película? Tú que eres gran cinéfilo. A mí me ha encantado la película, me encanta el cine, pero esta película especialmente. Yo diría 3 cosas para abrir boca, si me permitís. Abramos boca. La primera es que creo que nuestros telespectadores, que tienen edades muy diferentes, se sentirán conmovidos por cosas muy diferentes de esta película. La película es una película capicúa. Empieza con una fotografía y termina con otra fotografía. En la primera, los que son los nietos, chiquitines, la primera, uno recién bautizado. En la última fotografía con la que termina este capicúa es el abuelo, el veterano, el que tiene una genealogía de descendientes. Es, por lo tanto, un fluir de 8 generaciones. Es una película sobre lo que somos en nuestra identidad íntima, hasta el punto de que los acontecimientos que van ocurriendo ocurren afuera. En definitiva, lo que aquí se plantea en este fluir del tiempo es qué parte de nosotros, a la pregunta ¿quién soy? A lo largo de toda mi vida, ¿qué parte de mí es más real? Indudablemente lo importante es naturalmente la carne y la sangre, es decir, aquellas cosas que nos vinculan verdaderamente con la vida. Sin embargo, en esta película se aprecia cómo a medida que pasa el tiempo, la irrupción de lo accesorio en nuestras vidas es mayor. Vamos a cerrar contigo. ¿Qué te ha parecido la película y qué le destacarías a nuestros espectadores antes de verla? Bueno, yo por supuesto que la vean y que no se la pierdan, ¿no? Y a mí me gusta destacar el papel de la mujer en esta familia. O sea, realmente es muy importante la mujer de Carlo y es muy importante también vemos esas tías solteras y también es verdad que es una gran familia. O sea, es bueno, y no olvides a la cuñada, ¿eh? también no la trates de escamotear este personaje, que es quizá el más conflictivo, pero de gran importancia. La cuñada es verdad que también tiene sus cosas. Pero es verdad que la familia es la familia es realmente donde se te quiere por lo que eres, no por lo que tienes. Y bueno, yo creo que ahí se ve claramente, ¿no?, la esencia de lo que es familia. Lo importante es que nuestros espectadores la vean y que no se la pierdan, claro. Pues a esa invitación me sumo. No se pierdan La familia de Ettore Scola. Disfruten de este gran exponente del cine europeo y nos vemos a la vuelta de la película. Dos retratos de familia, como decían nuestros invitados, para abrir y cerrar la película. Pero si el retrato del principio mostraba una unión estrecha entre los miembros de la familia, en el retrato del final vemos como muchos de esos miembros ya ni siquiera se conocen. Y una impresión similar nos dejan esos paseos de la cámara por el pasillo de la casa, que al principio eran testigos del bullicio y el ajetreo, y luego ya solo reflejan el vacío de las separaciones y la distancia. En Lágrimas en la lluvia no queremos que se abra el vacío entre quienes hacemos este programa y ustedes que lo sostienen con su apoyo. Por eso mantenemos abierta una dirección de correo electrónico que María Cárcava atiende con solicitud y esmero. Nos han llegado muchos correos esta semana, Cárcava. Y desde nada más y nada menos, Juan Manuel, que Messina, Italia, Mauro Viscuso nos ve cada viernes desde Internet y nos propone temas como revolución y contrarrevolución o el derecho natural víctima de nuestro tiempo. Desde Sevilla, José Carlos Laguna nos dice: no bajéis la guardia porque la gran mole zafia, adocenante, destructiva y alienante, intentará por todos los medios, que son muchos, haceros callar.
Y también nos recomienda que proyectemos el film Un hombre para la eternidad, dirigida por Fred Zinnemann. También nos sugieren que hablemos, Juan Manuel, de banqueros y empresarios y que nos apoyemos para el debate en la película Siempre Eva, del director Ty Garnett. ¿Que quieren enviarnos sugerencias y opiniones? Pues ya se lo saben. Escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Y ahí, en esa dirección, siempre van a ser atendidos, se lo podemos asegurar. Un ejemplo es este programa sobre la familia que muchos de ustedes nos habían solicitado y que aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Será además el primero de muchos programas en los que toquemos asuntos que tienen que ver con la familia. Porque verdaderamente hablar de la familia es como adentrarse en un océano, ¿no? Un océano en el que son muchos los pequeños mares en los que uno puede entrar y esparcirse, pero verdaderamente es un tema inabarcable. Así que estoy seguro que nos dará para muchos programas como este. Pero de momento hoy vamos a entrar en harina. Yo estoy seguro que nuestros invitados tienen muchos asuntos sobre los que tratar. Yo voy a lanzar un tema primero. Y aquí habría que preguntar que qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir, ¿vosotros pensáis que las leyes, toda esta panoplia legal que se está desplegando, que está de alguna manera pues reformateando el concepto de familia o intentando reformatear el concepto de familia o intentando transformarlo en otra cosa distinta? ¿Creéis que todo este aparato legal es el responsable de esta crisis en la que parece que vive la familia? ¿O por el contrario pensáis que es un producto de la sociedad de nuestro tiempo? Este tema me parece interesante. Y vas a empezar tú, Mercedes. Mira, Juan Manuel, yo creo que estamos en un momento en el que hay que explicar lo obvio y lo evidente y explicar qué es familia. ¿Por qué? Porque nos están llegando por muchos sitios, estamos viéndolo en televisión, estamos viéndolo en la prensa, lo estamos viendo continuamente. Se ha desvirtuado el término de la familia, no se sabe ya qué es familia, ¿no? Yo siempre explico que todos sabemos lo que es una silla es un asiento con un respaldo, cuatro patas. Si yo digo que es silla el taburete del baño, si digo que es silla el tresillo, si digo que es silla el sillón orejero, al final el término, silla no se sabe lo que es. Y en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Expliquemos lo que es familia, el carácter antropológico de la familia. ¿Qué pasa? ¿Que hay nuevos modelos ahora de familia? No. Esto es más antiguo que machín. O sea, las agrupaciones de las personas según sus relaciones afectivo-sexuales han existido toda la vida. O sea, no estamos descubriendo nada. En el tema afectivo-sexual estamos como en las cavernas. O sea, la familia no es una cosa que ha inventado el Partido Popular, ni que ha inventado la Iglesia, ni que ha inventado... No. Simplemente el derecho y las leyes deben de proteger la unión del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque genera de la forma más natural lo que es el capital social, el hombre, o sea, los niños. Y eso interesa muchísimo a la sociedad. ¿Por qué el derecho y las leyes no tienen que proteger otro tipo de uniones? Simplemente porque a la sociedad no le interesa, cada uno que tenga relaciones con quien quiera. Pero lo que interesa a la sociedad es ese capital humano que se genera de forma natural de la unión del hombre y la mujer. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que se banaliza todo, se trivializa todo, no se le da importancia realmente a lo que es. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Dar ejemplo de lo que es realmente una familia y explicar lo que es la familia. Pero yo creo que el carácter antropológico es donde hoy en día falla más. Yo que me quisiera incorporar a esto que acaba de decir sobre la definición de familia. Quisiera que los televidentes se preguntasen conmigo lo siguiente. ¿Por qué somos hijos, padres, madres, abuelos y nietos, hermanos, marido y mujer? ¿Lo somos por ser europeos en vez de chinos o bolivianos? ¿Por ser ricos en vez de pobres o por ser pobres en vez de ricos? ¿Lo somos por ser de izquierdas o de derechas? ¿Lo somos por cristianos, por judíos, por agnósticos, por ateos? No, lo somos por ser humanos. Y luego además... perdona, sí. Es que en esta condición, la condición de ser humano, hay el enorme poder de comunicar la carne y la sangre propia en la conyugalidad y en la consanguinidad. De manera que generamos un primer vínculo de copertenencia
de coidentidad, que no tiene nada que ver con el poder político, ni con los poderes culturales, ni los poderes ideológicos, y que constituye una primera comunidad donde somos de la misma carne y sangre. Claro, eso es muy fuerte. Es una soberanía propia, la primera que hay. Y por eso molesta tanto a los poderes ideológicos con vocación totalitaria, porque no están dispuestos a compartir un poder natural. Bueno, la familia evidentemente es un ámbito de protección precisamente frente a todo tipo de injerencia, ¿no? Yo enlazando con esto, en honor a la verdad, yo no pretendía entrar en esta discusión porque creo que lo que es familia todos lo sabemos, ¿no? Y de hecho quienes proponen otras modalidades de familia, en realidad lo que tratan es, bueno, pues tratan como de obtener cobertura, ¿no? Cobertura a falsificaciones o remedos o no sé cómo llamarlo, bajo ese apelativo de familia, ¿no? De tal manera que a la familia la motejan, a la familia verdadera, digámoslo así, la motejan con el nombre de familia tradicional, sí, que es una redundancia, ¿no? Es como si decimos la gallina ovípara. Oiga usted, todas las gallinas son ovíparas. Precisamente el elemento constitutivo de la familia es la tradición. El elemento constitutivo de la familia es que hay una entrega de afectos, hay una entrega de conocimientos, hay una entrega de una visión de la vida y hay una entrega de vida. Hay una entrega de vida. Es decir, en el momento en el que no hay transmisión de vida, no hay familia. Esto, pero yo creo que aquí esto es evidente. Es decir, yo creo que el discutir si la familia tiene vigencia actualmente o la familia va a tener futuro, bueno, pues mientras el hombre sea hombre, la mujer sea mujer, va a haber un hombre que quiere mujer, quiere iniciar un proyecto de vida en común y por lo tanto van a estar abiertos a la transmisión de la vida, se va a asegurar la sociedad y por lo tanto va a haber familia. Yo creo que el problema fundamental es que sí hay un proyecto para destruir la familia. Sí hay ¿Crees gente, que sí lo hay? Absolutamente. Sí. Que estamos asistiendo a un proyecto total en España en los últimos años de destrucción. ¿Crees que esto es un fenómeno estrictamente español o crees que es un fenómeno occidental? Es un fenómeno internacional. Lo que pasa es que España, el señor Zapatero, está liderando ese proyecto porque España tiene un poder fundamental de puente entre Europa e Hispanoamérica. Las mismas leyes que se están haciendo en España se están reproduciendo en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, etcétera. ¿Por qué? Porque España es la madre patria del mundo hispanoamericano y por lo tanto tiene un valor, tiene un espejo que se reproduce. Y entonces estamos viviendo, ¿este proyecto es solamente de estos 6 años? No. Lo que pasa es que en estos 6 años se ha acelerado. Se han dado cuenta de que ya estaba el caldo cultivo, que culturalmente se había impregnado una serie de cuestiones, leyes que habían ido en los últimos años y por lo tanto era necesario ya dar ese último paso. Pero estamos inmersos en pleno proyecto de destrucción de la familia de gente que quiere hacer una sociedad distinta a la que conocemos. Antonio. Eduardo, sí, yo no soy sospechoso y suscribo básicamente todo lo que dices en cuanto a ese aceleramiento, a ese proceso legal. En el fondo, al final de conseguir un hombre, o sea, una persona más aislada, ¿no? Un individuo más débil y al final más sometido, yo creo, a mentalidades dominantes y sobre todo al papel preponderante del Estado, ¿no? Bajo una apariencia de libertad absoluta consigues un individuo desvinculado, y esto es lo que... Y aquí me vuelvo a la película radicalmente, ¿no? Es que... La película, en el fondo, es un canto a la vinculación. Al final, es verdad que... Y las soluciones legales, insisto, las suscribo y veo la importancia y son muy virulentas, además, en estos momentos, ¿no? Pero hay un tema que es el signo de los tiempos también, de una cultura que nos ha tocado vivir, que no es de 4 años, ni de 6, ni de 10, ni de 20, que es un creciente individualismo a la hora de concebir tu vida. Al final... la gran pregunta siempre es la misma, ¿no? Y es ¿qué haces con tu vida? Y la película le plantea a algunos de los protagonistas muchas veces esta cuestión, ¿no? Y al final la vida, de hecho la gran disquisición del protagonista o de Carlo es ¿he hecho bien quedándome o me tenía que haber ido? Esa tentación que puede estar en unos de una forma, en otros de otra, de salir de esos vínculos objetivos que es la familia, de ese entregar mi vida
a algo que, bueno, que has elegido, pero que después es parte de ti de una forma tan objetiva y tan indiscutible, que no puedes abandonarlo sin hacer una cierta traición, ¿no? El contrapunto es ese personaje tremendo, y no me extraña que te llamara la atención, que es Adriana. Pero Carlos, cuando tú dices vinculación, hay que entender los vínculos íntimos, porque pueden, si no, interpretarse en términos de cadena, de algo que te encierra. Bueno, es que... no. Bueno, la cadena en latín, como sabes, se dice es así, vínculo, vínculo es cadena. Sí, pero la palabra vínculo en la tradición de la que yo formo parte como especialista significa más cosas. Naturalmente, naturalmente. Sí. Es decir, no pero a veces hay que encadenarse a aquellas cosas en las que crees. Ojo. Porque ojo. te dan Vamos a ver, fortaleza. es que lo que hay siempre que en la vida tomas decisiones de entrega, cuando tienes un hijo y lo asumes y lo aceptas, lo que significa ponerte al servicio de su vida de manera incondicional. No porque sea rico o pobre, o porque ser simpático o te saque buenas notas, sino porque es tu hijo. Y lo mismo con un esposo o con un marido y con un hermano, etcétera, etcétera. Los lazos de incondicionalidad y solidaridad biográfica que se generan en la familia son abnegaciones. Es decir, son posiciones en donde tú usas tu libertad sabiendo que al elegir esto porque favorece la unión, que es el gran bien de la familia, en vez de la desunión y la descomposición, tú segregas de tus posibilidades de vivir cosas que abandonas libremente y que al ser segregaciones son como pequeñas o grandes amputaciones de tu vida. Uno no puede estar en el goce de todo sin comprometerse en nada. Al elegir, seleccionas. Y al seleccionar, dejas fuera. Claro. Cuando él o ella, según lo interpretes, se dejan una para ir a París y en el segundo momento, cuando él le dice ayúdame, ella muy sutilmente hace ver que rompe, cuando en realidad la mejor ayuda que puede hacer en aquel momento es no estar a 1 metro porque van a acabar fatal y van a descomponer la familia de una manera terrible y se va. Son abnegaciones. Y claro, en la cultura de hoy, abnegarse, es decir, decirse que no a todo lo que yo podría picardear en favor del bien de las personas que amo, esto es un valor de alta excelencia. Pero que el mensaje de fondo es que es en favor del bien de las personas que amo y en favor de mi propio bien. Bueno, redundantemente. Es que si esto no es así, es un sacrificio que no tiene sentido. Bueno, lo que pasa es que quizá nuestra época ha sustituido el concepto de bien por el concepto de deseo, claro, o de interés, ¿no? El tema está en que uno es más libre cuando hace eso, cuando hace esa renuncia y cuando entrega su vida de alguna forma, es que hay un crecimiento personal y hay una... Es el segundo capítulo de la fecundidad de la entrega. Claro. Es decir, tú no te pierdes. No te pierdes, te ganas. Sorprendentemente te enriqueces al ser dadivoso de ti. Exacto. Y generoso en la entrega, y no cicatero y de medida escasa. Eso es así, cuanto más das, más justamente recibes. El problema está en que nos han transmitido que generosidad, que entrega, que compartir, que donación, son cargas y que lo que interesa es la satisfacción personal, el egoísmo, la sexualidad para ti. Y que lo único que te va a suponer son insatisfacciones, que la verdadera libertad está en gozar de ti mismo, en la desvinculación. Exactamente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la familia representa la carcasa que oprime el desarrollo personal y por lo tanto hay que liberarse de la institución familiar. Por lo tanto emerge el individuo solamente y por lo tanto estamos en ese estado totalitario porque ya solamente está el individuo, aquí, no hay familia. Y en la película plantean, ¿me permitís? Aquí en la película plantean el tema del adulterio, primero, digámoslo así, platónico, y luego consumado o semiconsumado en esa noche que pasan juntos el protagonista y su cuñada en esas vacaciones que él tiene que interrumpir. Bien, según la mentalidad contemporánea, ese es un hombre que ha sido castrado por la represión familiar que le impide entregarse a la felicidad verdadera, que sería romper con su mujer, con sus hijos y marcharse con la cuñada a París, ¿no? Esta es la mentalidad contemporánea. Es decir, desde la mentalidad contemporánea, Carlo pues nos parece un tipo aplastado por la ferocidad de esa institución. Esa es la grandeza de la película, ¿no? Bueno, evidentemente lo que nos muestra esta película es que este hombre efectivamente se siente toda su vida
atraído por esa mujer. Sin embargo, niega esa atracción, bueno, por conseguir un bien mayor, ¿no? Al final se entrega algo más grande. En esa aparición de nuevo de la tentación, que es cuando aparece ella, por un lado, ella se muestra como vacía, es decir, al final ella que eligió no vincularse. Siempre toda la película trata todo un poco simbólicamente, ¿no? Pero ella, que es la que eligió no vincularse y dice, yo no te puedo ayudar, yo no puedo amar a nadie, yo no estoy en ningún sitio de alguna forma, y viene con uno, pero que en el fondo tampoco le quiere, y que al final... Y de hecho es muy curioso porque al final se casa con un tal Víctor, Sí, pero luego no aparece nunca. O sea, transmite como que al final ese desarraigo de esa persona. Pero luego hay un momento clave, para mí muy clave de la película, y es cuando él, que ha tenido esta tentación, esa tendencia a la imaginación a veces siempre a pensar cómo habría sido mi vida así, y claro, como siempre tienes que contrastar un ideal con algo tan objetivo, tan cercano y tan cotidiano como lo que tienes delante todos los días, la imaginación en ese sentido es muy traicionera, ¿no? Sin embargo, incluso él que ha tenido esa tentación permanentemente, hay un momento clave en la película que es cuando su hija está justificando por qué va a separarse de su marido. No, yo quiero estudiar y quiero tal, y por qué voy a renunciar. Y la mujer está intentando convencerla, discutir con ella, y llega él y le dice, sí, hombre, sí, al final, pues tienes razón, ¿cómo vas a renunciar a tu vida? ¿Cómo vas a renunciar a tus deseos? Y le da un tortazo. Esto es clave, esto es clave. Es decir, él es consciente de lo que ha hecho, de ese bien mayor que ha conseguido, y sobre todo al final, que es otro de los momentos para mí, y por eso decía al principio que había que fijarse mucho en la persona de la mujer, cómo él reconoce que la figura oscura, entregada, que al final incluso se da cuenta de que conscientemente era conocedora de lo que había detrás, lo que había pasado, y había decidido permanecer en silencio, es la mujer, ¿no? Y que es como el pilar oculto, o sea, no tan visible como él, no tan brillante, pero ha sido el pilar de la familia, ¿no? Me gustaría... Aquí lo que no me habéis contestado, salvo Herfelder, es la pregunta que os lancé. Es decir, si esta exaltación del deseo, del individualismo, como queramos llamarlo, esta negación de esa abnegación, que es el cimiento, ¿no?, sobre el que se establecen las relaciones familiares, ya no solamente las relaciones conyugales, sino naturalmente las relaciones paternofiliales, etcétera, etcétera. Si esta exaltación del deseo es un producto de leyes o de un diseño, digámoslo así, social hecho desde arriba, o si por el contrario es una cosa que se ha ido imponiendo desde abajo de forma natural. Pues son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, por una parte nosotros tenemos unas dinámicas que es necesario encauzar mediante altos valores de excelencia porque las hacen desarrollar hacia bien en vez de hacerlas desarrollar destructivamente. Por ejemplo, nosotros tenemos una dinámica brutal de fuerza que es la necesidad de nutrirnos. Basta con que cualquiera de nosotros se ponga en la hipótesis de estar 3 días sin comer o 4 y verá cómo se pone de humor. Es decir, es el instinto más duro, mucho más que el sexual. Uno puede estar 1 año o 2 años sin relaciones, no se muere. Uno no puede estar sin comer ni sin beber. Y sin embargo, fijaros la brutal cultura de gastronomía que hemos hecho. Cómo nos sentamos en la mesa y no nos echamos unos encima de los otros. Comemos con cubiertos, procuramos servir la mejor vianda a la persona que queremos. Cuidamos, es decir, hemos civilizado con altos valores éticos lo que se llama un instinto que, si no, pensemos en las guerras, en las situaciones en donde se deteriora la inyección ética y entonces, a propósito del comer, parecemos animales o nos matamos por ello. De manera que a la pregunta de si eso es una maniobra del poder o es una delicuescencia, de pronto, generacional, las dos cosas. Es decir, al poder le interesa romper la soberanía de la familia, el que es un ámbito natural de relaciones propias, es como una autonomía, nunca mejor dicho. Le interesa romperlo, le interesa el individuo sin raíces, le interesa sin historia ni identidad generacional. La familia nos da la primera identidad. Como he dicho yo en mi primera intervención, probablemente más la de fondo. La de más fondo y la de más real. La que es más real. Ahora bien, se aprovecha el poder de la tendencia que tienen las personas a no abnegarse, a buscar el placer, al disfrute sin más. Es el Julio joven, que no quiere ningún compromiso, que entiende la vida simplemente como un gozarla y un disfrutarla, pico de aquí, pico de allá, hasta que viene la guerra y lo destruye.
Yo tengo claro que Bueno, pero hay... luego Julio es el que ama de forma más verdadera, probablemente, de toda esa familia. Sí, pero después de todo. Después de todo. Bueno, y eso habríamos que verlo. Después de que es salvado de alguna forma a mí es un personaje que me interesa mucho porque en un principio parece Es como que salvado se por deja su llevar chica. por sus apetitos, digámoslo así, ¿no? Entonces le mete mano a la criada, etcétera, etcétera. Pero al final se demuestra que sus apetitos eran una expresión de un amor mucho más hondo, más profundo, porque luego está con ella toda la vida. Yo creo, Juan Manuel, que la pregunta que hacías, hay claro una ideología detrás, o sea, muy clara. Los primeros que no creen en la familia ni tienen familia y la mayoría no tienen hijos son nuestros gobernantes. Entonces, si tú no crees en la familia, no vas a apostar por la familia, no vas a defender la familia, no vas a hacer leyes que hemos visto hace poco, ha salido en el periódico, un estudio donde se veía cómo el IRPF y el IVA, la subida que hay, afecta claramente a las familias a partir de 2 hijos. Entonces, hay una afrenta, claro, a la familia, o sea, no quieren. Yo cuando explico a padres, ¿no?, lo importante, vamos a ir al origen de la familia. El origen de la familia es un hombre y una mujer que se enamoran y deciden dar ese paso. Ese paso es la primera elección libre que tú haces, porque realmente nuestros padres no los hemos elegido nosotros, ni siquiera elegimos nuestros hermanos ni nuestros hijos. Pero ese hombre o esa mujer que nosotros elegimos para compartir es una elección libre, con lo cual eso es muy importante. También cuando tú te casas no te dicen, ¿estás enamorado locamente hasta las trancas de fulanita? No, te dicen, ¿quieres a fulanita o a menganito? Es un acto de la voluntad. Hay que querer querer y hay que currárselo. Y hay que, yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio con el vino, porque yo vengo de una familia de bodegueros y nos gusta mucho el vino. Entonces, todo el mundo empieza con un tinto joven. Según va pasando el año, va siendo un crianza. Y lo que hay que llegar a ser es un gran reserva. O sea, esos vinos, y eso es lo difícil, y eso es lo que cuesta. Hoy en día lo más fácil es romper, se te cae un jarrón, se me rompe, me voy a IKEA y me compro otro. Vamos a recomponer esas piezas, vamos a unirlo, vamos a sacarlo adelante. Pero claro, es un acto de la voluntad, es algo que cuesta mucho. Y hoy en día estamos en una sociedad, como decías tú, muy individualista, donde todos son derechos, no hay deberes, pero si lo estamos viendo con nuestros propios hijos. Yo tengo derecho a tal, no me hagas no sé qué, que voy a ir a demandarte porque no sé qué. Todos son derechos, derechos, derechos. ¿Y dónde están los deberes? ¿Y dónde está, no? Mira, me vais a permitir, porque Viladrica ha introducido un tema interesante. Claro, estamos tan acostumbrados a las formas degeneradas del poder político que consideramos que el poder político es el enemigo natural de la familia. Esto es falso, esto es falso. Familia y comunidad política tienen el mismo origen. La comunidad política, de hecho, se instituye... Sí, si nosotros nos remontamos a los comienzos de la organización humana, la familia... No, es que la familia y la comunidad política es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es decir, las tribus, los clanes... son organizaciones humanas y son organizaciones políticas. O sea, tienen un origen común. Y de hecho, la comunidad política se establece para proteger la organización humana, la familia, a través de la garantía y la preservación de las normas religiosas, que son las que fundan tanto la familia como la comunidad política. El problema es cuando la comunidad política o el poder se revuelve contra esos frenos que establece la religión. No solo se revuelve, sino que potencia la revuelta popular frente a esos frenos. Y entonces es, sí, cuando el poder político se convierte en el enemigo de la familia. ¿Por qué? Porque niega esos frenos morales o religiosos que eran los que protegían a la familia. Pero esto es un producto del liberalismo. Manuel, pero... Hasta ese momento, en las sociedades, en las monarquías cristianas, por ejemplo, el poder político no estaba contra la familia. Pero esto es interesante que lo notemos. Porque es que en algún momento me ha parecido que igualas comunidad política con poder político con Estado, por así decirlo. La comunidad política es la sociedad que no es el poder político. La comunidad política no, porque luego adquiere otras formas, sí, claro. Sí. No, pero en origen. La comunidad, pero que no es solo el poder político, la comunidad es todo. Es todo y es la vida comunitaria. Sí, es la vida comunitaria. Pero bueno, pero eso tiene una organización política. Y en ese sentido, el sustrato cultural y lo que sustenta esa comunidad, esa civilización, esa forma de entender la vida, es lo que es lo esencial. Y es verdad que las leyes aceleran la destrucción, por así decirlo, pero que las leyes también son parte de una forma de entender el mundo moderna.
Es decir, de una civilización que ya es distinta de lo que era. Bueno, leyes siempre ha habido, ¿eh? Leyes siempre ha habido. Lo que pasa es que las leyes mencionaban lo intocable, o sea, la ley era... Sí, por eso digo, y las que se hacen hoy además incluso van directamente contra instituciones naturales, como es el caso que estamos hablando. Pero me refiero que esos vínculos comunitarios y esa forma de entender la vida es un resultado de una civilización, y cuando eso se destroza, cuando eso cambia, ninguna institución puede quedar al margen. Tú has dicho dos cosas y yo, por pelearnos un poco. Dices, no, por la familia, y una de las cosas importantes es que el matrimonio es un acto de libertad. Bueno, es un acto de libertad 1 minuto, y el resto de la vida, según lo entiendes, no. Claro. Y lo esencial no es el acto de libertad de esa decisión. Lo esencial no es eso. Lo esencial es el acto de consecuencia, de lealtad a adhesión a lo que has decidido. Claro, la voluntad. Sí, exactamente. Es cómo entiendes la objetividad de la vida. Es decir, la familia y la película, yo creo que esto lo trata muy bien, es un sitio de objetividades y es un sitio de acogimiento. Todos son acogidos. Y son acogidos... Una cuestión que hay que aclarar cuanto antes, que es el famoso asunto del pasillo y el famoso asunto de la familia en singular. Vamos a ver, el pasillo es un elemento cinematográfico genial, como continuidad vertebral de las 8 generaciones. Pero ojo, la familia naturalmente se rompe con el matrimonio nuevo de cada generación, claro, que genera a su vez su propia familia. Mi esposa es más íntima que mi hermano y que mi padre. En toda nuestra tradición, el cónyuge, que es uno que no es de mi carne y sangre, no es mi familia, se incorpora por un acto de libertad y de compromiso voluntario a una relación de intimidad preferente. Y de ahí arranca una relación de intimidad amorosa, que luego veremos cómo la conservamos, la crecemos y la restauramos de sus defectos y de sus heridas, y de ahí arranca el principio de procreación y, por lo tanto, un principio de consanguinidad de nuevo. De manera que cuando vemos al final, con el paso y el desgaste de las generaciones, la foto última, ojo, porque mientras se abre la puerta y van entrando conocidos y algún desconocido, porque es que ya no dominamos las generaciones, no significa eso necesariamente, aunque tiene razón Juan Manuel decir que en la película lo que se nos está poniendo de relieve también es la delicuescencia de las costumbres, cómo se van bien. Pero lo que ahí ocurre de una manera natural es que cada matrimonio plantea un problema de unidad dentro de su propio matrimonio, no en relación a la consanguinidad. De manera que la línea consanguínea, en donde ya el abuelo se nos ha hecho muy mayor y tiene un montón de matrimonios debajo, lo que tenemos que buscar es la calidad de unión de esos matrimonios, que son las nuevas familias, no la unión de 6 generaciones y si se llevan más o menos bien. Juan Pedro, generalmente la calidad de la relación de esos matrimonios es directamente proporcional a la calidad de relación entre las generaciones. No necesariamente, y gracias a Dios. Sí, desgraciadamente la experiencia nos demuestra que sí. O sea, ahora cuando la relación entre generaciones es menor, también la calidad de los matrimonios es menor, creo yo. Pero quizá de esto podamos seguir hablando después de la publicidad. En un momento con abuelos volvemos. desastrosos que han fundado magníficos matrimonios. Bueno, hemos hablado mucho en nuestro anterior bloque de esta exaltación del deseo como ingrediente desequilibrante de la familia o destructivo de la familia, apoyada naturalmente por leyes que contribuyen a todavía una mayor exaltación. Y naturalmente tenemos que hablar de rupturas matrimoniales, que es una de las grandes plagas o pandemias de nuestro tiempo. María Cárcava nos introduce, como siempre, en el asunto. Las uniones matrimoniales han dejado de fundarse en la entrega recíproca de los cónyuges para hacerlo en eso que llaman realización personal, que no es otra cosa sino la satisfacción del propio deseo y sus impulsos. La realización del deseo es el presunto bien al que tienen que supeditarse todos los demás. Un bien que se sobrepone sobre todo compromiso personal o formal, sobre toda tradición y norma. A este absolutismo del deseo personal se suma una radicalización de la tolerancia que impone una ruptura entre sexualidad y matrimonio, sexualidad y procreación e incluso entre sexualidad y amor.
Inevitablemente, las rupturas matrimoniales aumentan de forma espectacular. Al entenderse la relación personal como satisfacción de los propios deseos como único criterio, se rechaza en consecuencia todo vínculo fuerte, toda obligación y esfuerzo de trascender a uno mismo asumiendo responsabilidades. Y esta incapacidad creciente para asumir responsabilidades es estimulada mediante leyes que facilitan el divorcio y jaleada por los medios de comunicación de masas que actúan como agentes que refuerzan y divulgan modelos nuevos de familia. Hace apenas unas semanas, nuestro invitado Eduardo Gelfelder hacía público un informe del Instituto de Política Familiar que confirmaba el incremento de las rupturas familiares a pesar del descenso en el número de matrimonios y de la crisis económica. 67.300 fueron las rupturas conyugales que se registraron en España durante el primer semestre de 2010, un 4,7% más que en el mismo semestre de 2009, y eso sin que las administraciones públicas hagan nada para evitarlo o al menos amortiguarlo. Sin exageración alguna, podríamos decir que se han cumplido aquellas palabras premonitorias y feroces que Aldous Huxley escribió en el prólogo de su novela Un mundo feliz. Dentro de pocos años, las licencias de matrimonio se expedirán como las licencias para perros, con validez para un periodo de 12 meses y sin ninguna ley que impida cambiar de perro o tener más de un animal a la vez. A medida que la libertad política disminuya, la libertad sexual tiende en compensación a aumentar, y el dictador hará bien en favorecer esta libertad. En colaboración con la libertad de soñar despiertos bajo la influencia de narcóticos, cine y radio, la libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre que es su destino. Y en esa servidumbre estamos, ¿eh? Una servidumbre en donde, en efecto, esa exaltación del deseo está produciendo un número ingente e imparable de divorcios. ¿Cómo interpretas, Eduardo, esta constante subida, a pesar de que las circunstancias son poco favorables, digámoslo así, para las rupturas matrimoniales, ¿no? Con esta crisis galopante? ¿Cómo interpretas que el número de divorcios siga creciendo? Bueno, yo creo que son distintas variables los que están haciendo que las rupturas se estén incrementando espectacularmente en España, y que haga que sea, junto a Bélgica, el país de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, que tiene la mayor tasa de ruptura en la Unión Europea, de forma que de cada 10 matrimonios que se rompen, se hacen en España, 7 se rompen. Es decir, estamos hablando de un 70% de los matrimonios que se hacen, se rompen. Son varias las circunstancias. En primer lugar, se ha transmitido en los medios de comunicación que, pues como se decía antes, que es importante el egoísmo personal, que la entrega, la generosidad, el compartir no es suficiente, que la institución familiar es una carcasa que impide el desarrollo individual de las personas, que lo más importante en esta vida es tu desarrollo individual, y que lo otro son que los niños es una gran carga pesada, que el cónyuge lo máximo que te puede hacer es una violencia de género, doméstica, de pareja, como quieras llamarle, y que por lo tanto tienes que liberarte de todo eso. Y además las administraciones lo que están haciendo, los gobiernos, son leyes que en vez de amortiguar esa crisis, que en vez de reducir el número de rupturas familiares, lo que están haciendo es leyes que aumentan esa ruptura familiar. La ley de divorcio exprés en España es la ley más permisiva que hay en la Unión Europea. En el mundo occidental hemos implantado en España el repudio. Es decir, es una ley en la cual se puede divorciarse una persona de una forma unilateral. Es una ley que se puede divorciar sin ningún tipo de causa y de una forma inmediata. De forma que yo esta noche llego a mi casa y mi mujer me puede decir: Eduardo, me divorcio de ti. Y le preguntaría: ¿y por qué? Porque me da la gana. Y mañana estaríamos divorciándonos. ¿Por qué? Preguntaría al juez: porque me da la gana. Y no habría ninguna forma. Y es más fácil en este momento romper, como se ha dicho tantas veces, un matrimonio que constituirlo, que romper el vínculo con una telefonía móvil. Por lo tanto, cuando por una parte se transmite culturalmente que lo importante es
el individuo y no las interrelaciones de la familia. Como por otra parte se nos impregnan leyes que lo que hacen es potenciar, que por otra parte la familia es la institución en España que menos está ayudada, incluso está abandonada e ignorada. Somos el país de la Unión Europea que menos ha ayudado a la familia. En España, por ejemplo, no se han creado los mecanismos como los solo centros de orientación familiar, que a pesar de que llevan 30 años en la Unión Europea instando a que se creen, a que no se han creado todavía, que son esos mecanismos multidisciplinares que ayudan a intentar superar la crisis, las conflictividades cuando se produce. Es decir, cuando no tenemos lo que es mecanismo, cuando la familia es la institución menos ayudada, cuando hacemos leyes que van en contra de la familia y cuando culturalmente impregnamos una cultura individualista y no de familia, pues todo eso hace que se aumente el número de... Bueno, la familia en España, efectivamente, siempre nos hemos quejado de que no está suficientemente protegida o estimulada desde el poder público. La dura realidad es que hoy en día la familia está penalizada. Efectivamente. Las leyes en los últimos años están penalizando a la familia. Es decir, tú si tienes hijos te va a tocar pagar más impuestos, vas a estar más perseguido, vas a estar más observado por el gran hermano, ¿no? Y te vas a convertir ya poco a poco, además, si pasas a tener ya 3 o 4 hijos, te empiezas a convertir en un peligroso elemento subversivo o desestabilizador. Hace unos días, lo comentábamos antes Mercedes y yo, el diario ABC publicaba un reportaje estremecedor, ¿no? En donde veías cómo la evolución de las leyes lo que hacen es penalizar el hecho de tener hijos, por ejemplo, ¿no? Dos cosas. Antonio y luego Mercedes. Yo, por llevarte la contraria también lo decías, un matiz solo. Decías, la legislación actual favorece o es muy permisiva y permite con excesiva facilidad que se rompa el vínculo. O sea, es que me gusta siempre insistir en el tema de que la institución, como familiar, es una objetividad. Es decir, es que la institución es el vínculo. Y en la medida en que ese divorcio está aprobado en esos términos, es que el vínculo no existe. Es decir, todos estamos divorciados. Vives juntos porque quieres. Pero es que el vínculo como una objetividad, como una institución objetiva en la cual cuando dos personas han decidido formar esa institución, tienen un nexo de unión, no existe. Es decir, yo siempre con un familiar muy cercano le quiero mucho y siempre, ¿pero por qué te quejas tanto de estas cosas? Porque si no te divorcias, si no quieres, no te divorcias. No, es que es una objetividad y el vínculo con la actual legislación no existe. Yo me pregunto por qué no se puede permitir, por ejemplo, dentro de la pluralidad que tanto queremos defender, que quien quiere pudiera tener un tipo de matrimonio indisoluble. Es una cuestión para debatirla curiosa. Bueno, es que te diría más. Por ejemplo, de esta destrucción, no te dejan. Oiga, usted déjeme a mí tener un vínculo indisoluble. Y nosotros queremos ser responsables. Oiga, como cuando vendo mi casa, ya es una venta y la he vendido o la he comprado. No, es irrevocable. Es irrevocablemente. Redundando lo que dices, dentro de esta legislación ya no existe marido y mujer. Ya existe cónyuge A y cónyuge B. Ya no existe padre o madre. Sí, pero que en última existe progenitor A y progenitor B. Ya lo existe. Sí, ya son de recrearse. Sí, eso es recrearse ya en el escarnio. Pero el tema objetivo es que el vínculo no existe, que estamos todos divorciados. El vínculo no existe. Esta objetividad de la que habláis, que puede hacer confundir a nuestro televidente con que objetividad es realidad, es una objetividad conceptual, cultural, mental, no es lo real. Y por lo tanto, las causas profundas de que haya un aumento de la conflictividad, de la fractura y en última instancia se recurra a la facilidad de legalizar una ruptura, que es el divorcio, no tiene como causa principal la capacidad de producir conductas de las leyes. Ojo con esto. En última instancia hay que revisar la calidad de cada persona como varón y mujer cuando contrae compromisos personales íntimos, porque eso es lo que flojea. Pero las leyes te ayudan. Sí, pero no protagonizan. Pero la familia como tal ya no existe. No existe. No. Todo eso... Las leyes ayudan, los medios de comunicación ayudan. El tema cultural es importantísimo. El tema justamente de ese concepto, esa forma de ver la vida que tenemos. La secularización influye en muchas cosas. Siento corregirte en nombre de una cosa. ¿Cuántos casos has visto en tu vida en consulta profesional? ¿De qué? De matrimonio y familia. Familias, la sociedad, la que conozco, yo creo que me legitima para dar una opinión, si eso quieres decir. Bueno, todo eso, la familia, todo eso son
entes abstractos. No ha venido ningún familiar concreto, una mujer o un marido, a decir, me está pasando esto en concreto, resuélvamelo ¿Pero usted. quieres decir que si no me dedico profesionalmente eso no puedo opinar? No, me refiero a que, como ocurre en medicina, cuando se habla de una enfermedad y de que el poder político y las leyes favorecen un estado determinado de enfermedades, dice, bueno, pueden favorecer, pero en última instancia las responsabilidades concretas acerca de la higiene, el tratamiento de curación de un paciente la tiene el paciente y su entorno inmediato. No nos engañemos. Es decir, la ministra de Sanidad, no. Me refiero a que yo he tenido 22 años de consulta y no recuerdo, salvo un caso de un diplomático, ninguno de estos casos, que no son menores en consultas de 5.500, a grosso modo, pueden ser 5.480, basta con ir a mis protocolos, que me dijo efectivamente que se había casado bajo una idea muy concreta, compartida con su mujer, de prueba, y por lo tanto había fracasado la prueba y que decidían simplemente cumplimentar su pacto de provisionalidad de la relación. El resto de personas, de derecha, de izquierda, algunos muy comprometidos con una cultura muy permisiva, se habían unido con la esperanza de durar. ¿Qué había pasado ahí? A eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Primero, la educación para las relaciones sexuales es inexistente, pobre o absolutamente deformante la que reciben las personas que van a contraer matrimonio. ¿Y la, es decir, y la nuestra que recibían generación hace joven. 500 años era mejor? No, espera un Pero si momento. ahora- No, porque es que- En ciertas cosas bastante mejor. En ciertas cosas. No, sí, desde luego que sí, era En ciertas mucho mejor, cosas. claro, sí, ahora La es capacidad, pervertidora, la pero- capacidad de la relación amorosa de inyectarle fuerza de los sujetos protagonistas para conservarla, para hacerla crecer, para restaurarla de las heridas que continuamente tiene, para que las personas que no son perfectas, ni muchísimo menos, y están llenas nuestros protagonistas concretos, cada uno de nosotros, de limitaciones, defectos, carencias, desconocimientos de sí mismos, perplejidades ante los cambios de la vida, se mantengan unidos, conserven eso y la restauren del deterioro constante, es necesario una posición personal desde la libertad muy fuerte y muy convencida de ello. Cuando falla todo eso, se debilita absolutamente la unión ante los combates de la vida. Todo el mundo tiene esa pretensión. Pero es evidente. No se divorcia pero solo la vamos a ley ver. por... No se divorcia la gente solo por la ley. favor, Mercedes tenía la No palabra se y se la divorcia habéis solo quitado la ya gente para por la decir. ley. Mira, vamos a ver, yo creo que la familia como institución es lo que la mayoría de la gente quiere, lo que la mayoría de la gente apuesta y es un éxito seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué fracasa la persona en hacer familia? Es como si, por ejemplo, tú dices la Coca-Cola, la patente de la Coca-Cola funciona, va fenomenal. Yo monto una franquicia de Coca-Colas y me va fatal. ¿Ha fallado la Coca-Cola? No, he fallado yo haciendo la Personas Coca-Cola. concretas, claro, yo Luego, estoy de acuerdo eso contigo es así. absolutamente. En el caso de los datos, vamos a ver, hay cerca de casi 9 millones de matrimonios respecto a 10.000 parejas de hecho y menos de 10.000 de uniones homosexuales, que encima no se han casado ni la cuarta parte. Entonces, está claro que es una apuesta fuerte, que la gente es lo que quiere. Y luego también el tema de la caducidad. Se casan hoy en día como si fuera un yogur, hija, hasta que dure. Vamos a ver, el enamoramiento, gracias a Dios, dura una parte de la vida, pero no estás todo el día que viene, no viene, me ha llamado, no me ha llamado, qué estrés, que... No, el amor va siendo maduro, pues como os decía, como el vino, empieza siendo un tinto joven, pasa a ser un crianza y luego llega a ser un gran reserva. Entonces, en el caso del amor, igual. Por eso a la gente, cuando se le acaba el enamoramiento, se acabó el amor. Es que el amor no se acaba. El amor, como he dicho, es un acto de la voluntad que hay que currárselo todos los días, trabajárselo. Porque yo, por ejemplo, el amor por mis hijos, aunque a las 4 de la mañana me llore el pequeño y me tenga que levantar, no me sale un amor de madre, ¡ay, qué este hijo es que me lo comía! Es que lo tiraría por la ventana a las 4 de la mañana. En cambio, el amor por mis hijos me sale, el amor por mis padres me sale, el amor por mis hermanos. Pero el amor por mi marido, que como tú decías, no es ni familia, ahora que hablamos de familia, yo me lo tengo que trabajar. O sea, yo es el amor que me tengo que currar, el de mi marido. Y claro, la gente se casa con esa mentalidad de la caducidad, de que se acaba el enamoramiento y se acaba el amor, Pero, Mercedes, todo y el así mundo nos al va. final- Sí, pero vamos a ver. Comparto lo esencial de lo que has dicho. Todo el mundo al final tiene una pretensión de que eso dure, tiene una pretensión de felicidad en ese paso. Pero no real. ¿No te creas que todo necesariamente el mundo? poner los medios ni las transformaciones No, pues, personales sí, que hay que claro. hacer para que dure. Pero que, Claro. Sí, por supuesto, pero que ahí La hay... gente no Pero, se lo da. pero, Ni las Juan Pedro, transformaciones pero que hay personales esa, que hay que esa hacer para que pretensión, dure. pero no podemos desconectarla del ambiente cultural, social Pero no y darle legal al en el que ambiente vivimos. el También es protagonismo importante. y Es decir, la ¿cuál es- responsabilidad. Sí, no, pero vamos, Sí, aquí lo que ocurre es que el ambiente es malo son individuos, y la gente es inocente. No es así, ¿eh? Porque si no, no se No es entiende así. Pero no son- a ninguno de los dos. No, el ambiente Antonio, no
no es el protagonista. Termina Antonio, Un ejemplo. termina Y el Antonio, sujeto es Juan Pedro, inocente, ¿eh? termina Antonio Mira, y luego hablas tú. No sé quién decía que el prejuicio es la sabiduría de la especie. Una sociedad donde, por ejemplo, que tu matrimonio sea un fracaso o no lo sea, es más, donde no se concibe que se puede llamar fracaso, es que esto es importante, es que puede ser hasta ofensivo. Cuando yo creo que cuando dos personas se casan tienen esa pretensión de continuidad, de permanencia. De éxito. Y la sociedad siempre, de alguna forma, ha juzgado, con ese prejuicio, que eso tenía que hacerse todo el esfuerzo del mundo por mantenerlo. Y de alguna forma incluso juzgaba clarísimamente a quien dejaba a su marido o a quien dejaba a su mujer de una forma frívola, irreflexiva, irresponsable. Hoy en día eso no pasa. Entonces, y eso es muy importante. Es decir, el hombre, y volvemos a hablar de la comunidad política, también es sostenido por la comunidad política y por la mentalidad dominante y por la cultura en la sociedad en la que vives. Cuando tú esos sostenes, no los tienes... Eres debilitado. Eres debilitado. Y por eso cuando la ley te ayuda, por así decirlo, en tu debilidad, lo que soy es menos ayudado por mi comunidad política, por mi legislación, por mi sociedad. Pero es que... Sí. Pero es que contribuyen yo a creo exaltar que mi debilidad. en esto no estoy de acuerdo con Viladric. O sea, Viladric ha hablado de la formación personal. Precisamente yo el drama por el que creo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es porque hay un exceso de formación personal. No, vamos a ver. Es porque hay un exceso de Ojo con las formación palabras, José personal. Manuel. Es que nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos... Yo no he dicho lo que me pones en la boca. Sí, has dicho que Yo lo que he la dicho es que formación personal... El protagonista es la persona. Y para que su unión con la otra persona dure, es necesario posiciones de virtud, de abnegación, de gran sacrificio, de gran perseverancia y de gran enriquecimiento. Esas posiciones Pedro, eran heredadas de forma y de natural. personas singulares. Pero que cuando- atribuir Y ahora- la culpa del fracaso pero- al entorno cultural... No, pero vamos a ver, No es cierto. cuando los medios de comunicación te dicen que ante una conflictividad y una crisis la mejor opción Sí. es la ruptura y por lo tanto rehaz tu vida y no te des una segunda oportunidad, cuando tu familia extensa te dice ya es hora, Sí. cuando en los Déjalo. colegios te dicen esto, cuando las leyes encima te lo ponen en bandeja, ¿qué es lo que hacen las personas? Y encima no te dan los mecanismos de ayuda. Cuando tienes esa conflictividad, Lo ha dicho esa Arcones. crisis, lo que haces es romper. Por lo tanto, las circunstancias exteriores menos lo favorece, por lo menos. Favorecen. están influyendo No directamente. Favorecen u obstaculizan. No, pero también- además una cuestión. Si Pero no hay una responsabilidad influyesen, última, hay una si responsabilidad no última. influyesen Pero las directamente, personas siempre las que- leyes harían que, por ejemplo, en el caso de la ruptura familiar, no estarían subiendo vertiginosamente, se estarían estabilizando porque no estarían afectando. Sí, de hecho, cuando las leyes están haciendo que esté subiendo, es que están influyendo. Somos además- más, Tenemos lo que demostramos cada día, tenemos que dejarlo un minuto para la publicidad. Enseguida volvemos. somos más que uno. Hablábamos del divorcio y si el divorcio produce una desvinculación entre los miembros de la pareja y hace aumentar el número de casos de violencia doméstica, existen otras prácticas sociales cada vez más frecuentes que favorecen la desvinculación entre padres e hijos, el desinterés por la procreación. María Cárcava nos introduce como siempre en el asunto. España está inmersa en un invierno demográfico que no parece remitir, con un déficit de natalidad muy preocupante, un aumento imparable en el número de abortos y un nivel muy bajo de conciliación entre vida laboral y familiar. El informe de evolución de la familia elaborado por el Instituto de Política Familiar dibuja un negro panorama en nuestro país. En 2009 el índice de natalidad bajó un 5%, del 1,46% registrado en 2008 hasta el 1,4% tras una década de leve aumento que se explica por el auge de la inmigración. Asimismo, se reduce progresivamente el número de mujeres en edad fértil y crece el número de familias sin hijos. Hasta hace poco, las parejas sin descendencia eran miradas con una suerte de lástima. Presumíamos que si no habían procreado, se debía a que alguna deficiencia orgánica se lo impedía. Ahora empieza a suceder lo contrario.
A las parejas con hijos se las empieza a mirar con una mezcla de aprensión y desconfianza, como si fueran ladrones que ponen en peligro nuestro bienestar. Las parejas sin hijos, los llamados dinkies, designación derivada del acrónimo DINK, Double Income No Kids, no tienen empacho alguno en justificar su elección en los motivos más egoístas. Desean prolongar su juventud, desean alcanzar la estabilidad laboral, desean disfrutar de sus ratos de asueto, de sus vacaciones y sobre todo de su dinero con una intensidad que no les permitiría la fundación de una familia. Algo muy grave está ocurriendo cuando un país que dispone de medios para combatir la enfermedad y prolongar la vida, que parece haberse sacudido la amenaza de las grandes guerras, plagas y catástrofes naturales que en otras épocas diezmaron su población, presenta una tasa de nacimientos que ha caído por debajo del nivel de sustitución. Los pueblos que dimiten de la procreación, nos recordaba Solzhenitsyn, son pueblos que han perdido la fe en el futuro. Y esa es la dura realidad, hoy. Hemos perdido la fe en el futuro y empezamos a ver el hecho de tener hijos, primero como una carga onerosa que impide desarrollar nuestra personalidad, que impide esa plena realización personal de la que hablábamos antes, pero además empezamos a ver a quienes tienen hijos, y no digamos ya si tienen familias numerosas, como parásitos que contribuyen a que nuestro bienestar sea menor. Claro, esta es una enfermedad social terrible, ¿no, Mercedes? Sí, yo cuando hablo de la familia me gusta hablar de la familia como empresa. Es la mejor empresa, es tu negocio que tienes entre manos y tú lo tienes que sacar adelante. Cuando efectivamente te casas, tienes 2 hijos, bueno, pues digamos, con esos 2 hijos estás pagando tu pensión del día de mañana. Cuando tienes 4, estás ya pagando las pensiones del resto de la gente. Con lo cual, cuando la gente ve por la calle una familia con 4 hijos, es que deberían de estar súper agradecidos, porque gracias a ellos, algunos, no sé quién, podrán tener su pensión, ¿no? Los que no tienen hijos. Claro, o sea, eso es lo que te demuestra que habría que cambiar el sistema de pensiones. Bueno, es que hay que cambiar tantas cosas que, claro, realmente... Es que claramente gravoso para hoy en día, o sea, hay una maternofobia total. O sea, es que ver a una mujer embarazada o quedarte embarazada es como si estuvieras enferma. O sea, la maternidad no es una enfermedad. Y pues hay personas que sí, ¿no?, que llevan unos embarazos complicados. Pero la mayoría de las mujeres llevan unos embarazos muy sencillos, pueden trabajar hasta el último momento y no pasa nada. Y luego también una cosa muy importante es que el mal es extensivo. Es decir, cuando una persona ha fracasado en su negocio, que es su familia, lo que quiere es que el resto de la gente, mujer, no pasa nada, sepárate, porque total, hoy he tenido este problema, en vez de decir, no, hombre, pues lucha, vete a este mediador familiar o vete a este curso de orientación a ver si te ayuda, no, bueno, déjalo, porque en el fondo queremos que ese mal que yo tengo, que he fracasado, el resto de la gente también lo tenga, ¿no? Luego el mal en ese caso es extensivo. Y luego, bueno, pues nada, pues lo que os decía, ¿no? O sea, que es muy importante fomentar la natalidad desde las leyes, por supuesto, que hoy en día están penalizados. O sea, ya tengo amigas que tienen 5 hijos para arriba y les penalizan en el agua, en el consumo de la luz, en un montón de cosas. Y esos van a ser personas que van a trabajar para pagar esas pocas pensiones que hay al día de mañana. Con lo cual tendríamos que potenciar eso. ¿Antonio? No, es que me alegra mucho que saques el ejemplo de las pensiones porque yo creo que hay 2 causas graves, ¿no?, del tema demográfico. Uno, que para mí vuelve a ser el entorno, no en el sentido del entorno de lo que vemos por la calle, sino de la cosmovisión imperante en la sociedad y del momento civilizatorio en el que estamos, ¿no? O descivilizatorio. Descivilizatorio, ¿no? Y de hecho, al final, la consecuencia final es que esto va a desaparecer porque esa es una civilización que se diluye, ¿no? Y la demografía es una consecuencia muy clara, ¿no? Que es con todo lo que hemos estado antes, ¿no? Pues falta de optimismo en el futuro, una secularización que es una muy importante, individualismo, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero hay otra cuestión para mí, yo creo que no suficientemente pensada, y es cómo el estado del bienestar es claramente contrario a las estructuras naturales. Es decir, altera la ecología natural, y vuelvo a que la familia es una institución natural, y tanto que nos preocupamos de los polluelos del buitre no sé dónde, en el condado de tal, cuando de forma externa alteras el sistema de premios, castigos, recompensas que de forma natural tiene la vida social, o sea, tiene este sentido la familia, estás alterando esa ecología. Cuando hay un sistema de pensiones de reparto, donde yo al tener hijos tengo todas las cargas, porque los hijos son una carga, tengo todas las cargas de los hijos, pero no como antes, que los hijos van a ser un sostén para mi vejez y una ayuda, sino que al revés, van a ser contribuyentes a un sistema injusto,
que es como el sistema de pensiones de reparto, que no es más que una estafa piramidal en sentido a lo bestia, esto también contribuye a que tener hijos tenga menos sentido. Yo hablaría en primer lugar dos términos. Primero, hay una realidad, que hay un índice de natalidad muy bajo en España, que estamos viviendo un invierno demográfico sin precedentes en España, y hablaría de las consecuencias de eso, y después hablaría del origen. ¿Qué consecuencias va a traer? Y en consonancia con lo que estabas diciendo, vamos hacia la quiebra del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya hay 1 millón de personas más de personas mayores que de personas jóvenes. ¿Qué va a implicar eso? Que en estos momentos cada vez se necesita más dinero para las pensiones, cada vez se necesita más dinero para la sanidad, porque las personas mayores necesitan más dinero para la sanidad. Pero como no hay hijos, que son los que pagan la seguridad social en el futuro, no va a haber dinero para pagar esas pensiones, para pagar esa sanidad. Por lo tanto, la quiebra del estado de bienestar en el futuro, pero inmediato, es pero bueno, con evidente. la muerte digna se acaba ese problema. Ojalá sea esa la Por eso, consecuencia. por eso, Ojalá sea esa la Con el aborto se agrava. se agrava. ¿Qué es ante esta solución, Pero fíjate Eduardo, lo que ¿somos está conscientes haciendo? de que eso sería deseable, acabar con eso o no? No, pero fíjate lo que están diciendo ante esto. En vez de ir al origen de que faltan niños, del problema de la natalidad, y darse cuenta de que las políticas que han estado haciendo hasta ahora, antifamiliares y antinatalistas, han dado estos resultados, lo que nos están diciendo no es vamos a apoyar la natalidad, sino trabajen ustedes hasta los 67 años, trabajen ustedes mañana hasta los 70, y mañana papá Estado nos dirá vamos a dejarle trabajar ustedes hasta que se mueran, porque si ustedes trabajan hasta que se mueren, yo me evito su pensión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que no estamos abordando en el origen, y en el origen de la cuestión es que no se está apoyando a la familia, no se está apoyando a la maternidad, no se está apoyando a la natalidad. Se considera que, como se ha dicho en esta mesa, el tener un hijo es una carga que impide la liberación de la persona, porque lo más importante es el trabajo y el desarrollo personal, y por lo tanto los otros son cargas pesadas que me están impidiendo ese desarrollo, y por lo tanto voy a hacer políticas que me liberen de esas cargas. El problema está en que esas políticas antinatalistas y esas políticas antifamiliares lo que están provocando es el derrumbe del estado de bienestar. Y además, ahora... Vamos a ver, yo os doy la razón en todo, entre otras cosas para que lo que voy a decir no se pueda interpretar como una corrección, ni muchísimo menos una observación de todo lo que habéis dicho, que lo comparto y tal. Yo lo que quiero hablar es otra ventanita. A mí me parece que además, por Dios, la vida matrimonial y la vida familiar tiene como característica diferente de otros campos en donde vivimos, el que allí se juega nuestra desnudez íntima, lo que somos desnudos de todo, de ser ingeniero, de tener éxito, de ser taxista o fontanero, de ser... se juegan dimensiones de intimidad desnuda nuestra. Y por lo tanto, hay que hipotetizar que quizá ese desnudo queda herido y a veces letalmente como consecuencia de, y hago una lista de pequeñas cosas para vuestra consideración. 1. Lo que yo hago en casa no le interesa a nadie. No me escucha a mi marido. Encima me pega 4 gritos y tiene un mal carácter horroroso. Llega un momento en que pierdo la esperanza de que yo pueda vivir, tenga sentido en mi vida y sea feliz con este hombre. Es decir, esos problemas de incomunicación por desconocimiento del otro, por no dejarle hablar, por no escucharle, porque su vida no forma parte de la mía, por abroncarla, por mal carácter. Los malos caracteres, las destrucciones de personalidad que vienen como consecuencia del alcoholismo y la drogadicción. Porque alcoholismo y drogadicción son 2 plagas de nuestra sociedad de las que no habla nadie, pero no es un problema político, es un problema concreto, singular y personal de mucha gente singular y concreta que llega a su casa con un cambio de carácter brutal como consecuencia de haber ingerido o de necesitar ingerir. Y lo paga su entorno, y su entorno tiene un momento que es sobrevivir. Y para sobrevivir necesita quitarse de encima esa persona que continuamente les amarga. Sigo. La interferencia de generaciones anteriores en la vida de sus hijos. La madre política, el padre, el cuñado, etcétera, etcétera. A veces en situaciones de apertura, de convivencia, en donde la falta de respeto o de cuidado, las prepotencias, los mandos, los chantajes sentimentales hacen a una o a ambas partes muy difícil o sin sentido el proseguir juntos.
podemos seguir. Es decir, hay la soberbia, la imposición, la manipulación o ostensible o sutil, en cuya virtud una de las partes es constantemente constreñida a ser lo que el otro necesita, el esclavo o la esclava de sus carencias y necesidades, el adorador sistemático, el sibuana. Es decir, limitaciones, defectos, vicios de las personas minan muchísimo la expectativa de conservación, la esperanza de que esta relación tiene sentido en mi vida, y son la causa muy concreta, aparte de la política, la cultura, el medio ambiente, las leyes, la prensa, de que en concreto, esta pareja en concreto rompa. Ya, pero yo creo que el temperamento soberbio de una persona o irascible, o la suegra meticona, es una constante en la historia. Una constante en la historia. Lleva ocurriendo desde que el mundo es mundo. Claro, que eso influye, claro. O sea, sí, influye, pero es un elemento fijo, no es un elemento variable, digamos. Antes más porque vivían en la misma casa. Ahora entonces, no has dicho nada que no lleve igual 500 años. No me imagino a las suegras. Y se les da sentido y corrección a estas enfermedades que tienen las relaciones amorosas y de intimidad, para que no vayan a mayores y encuentren una transformación a mejor. Has mencionado cosas que sí son propias de esta época, por ejemplo la drogadicción, el grado elevadísimo de alcohol. Pero yo creo que estamos desenfocando el tema. Claro, estamos desenfocando el tema. Otra cosa que no habéis nombrado, viendo yo creo que no son causas distintivas, las limitaciones, no son causas distintivas de esta época para lo que es el efecto demográfico. A ver, Mercedes y luego Antonio, no hablemos todos a la vez. Cuando habláis de la familia anterior, no la tradicional, porque en eso sí respeto y además me parece con mucho criterio lo que ha dicho acerca del manejo del calificativo tradicional. Cuando hablamos de años pasados, estamos suponiendo a veces que las familias de años anteriores eran redondas, esféricas y perfectas. Eso no es así. Claro. Hoy ha mejorado la comunicación entre los esposos muchísimo. La comunicación con los hijos y las relaciones de confianza con los hijos han mejorado muchísimo, porque hay muy buenas familias. Lo que ocurre es que en el manejo de los elementos personales que hay que poner para conservar, hacer durar, restaurar las heridas que tiene el amor, hoy la gente se rinde muy fácilmente y además con los vicios de siempre, a los cuales de entrada muchas veces no se les considera defectos ni limitaciones ni algo malo, cuando son verdaderamente cánceres. La comunicación ha mejorado al menos en cantidad. Yo creo que nos comunicamos tanto que no nos entendemos nada con el ruido de fondo. Bueno, otra cosa que es muy importante, que hoy en día sí que destruye muchos matrimonios, es el tema del ordenador y Internet en los hombres. O sea, que es que hay un afán de ordenador, de que llego a casa, me pongo con el ordenador y eso es brutal. ¿Las mujeres no? ¿Las mujeres no? Mira, se da menos. Pero yo sí que conozco en el caso de los hombres, ¿Por qué no tocamos el tema de la fidelidad a propósito un momentito, del ordenador otra cosa también de que lo decías tú. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la gente se casa y se cree que ha sacado la oposición a notarías. Y se olvida y se abandona. Y entonces yo ya tengo a esta o tengo a este en casa y ahora ya me voy a dedicar a no sé qué, me voy a dedicar a no sé cuál. No, perdona, es que tu trabajo es fomentar ese cariño con tu marido y con tu mujer, que eso crezca, que te lo pases bien, que sea tu mejor amigo, tu mejor colega, que sepas salir con él. Es que hay matrimonios que salen y dices, que yo con mi marido salgo, es que no sé de qué hablar, es que me aburriría, es que, hija mía, pero ¿tú qué has hecho? O sea, remóntate a que te enamoro de esa persona y fomenta todo eso, ¿no? Y luego, hoy en día que tenemos una época de crisis, ¿no? Que la crisis está claro que es una crisis de valores, porque todo el mundo, Bueno, pues, ¿qué es la familia? La familia es el mayor ministerio de asuntos sociales. La familia es la que acoge a ese hijo que se ha separado, a esa hija que se ha quedado sin trabajo, a esa familia que no tiene para salir adelante. Entonces, claro, la familia está, la pobrecilla, que la están oprimiendo por todos los lados, no solo no hacen políticas que ayuden a la familia, sino que van en contra de ella, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la política. Es verdad que la política al final es lo que rige todo y lo que dirige todo, y es importante que se hagan políticas a favor de la familia. También tenemos que ser los que creemos en la familia, que demos muestra de lo que es una familia, de una forma alegre, divertida. O sea, es que la familia es lo más guay del Paraguay, no una familia ñoña, rancia, del año Supongo que estás hablando de familias con buenas personas en sus miembros, porque yo entiendo que el peor enemigo de la familia es una mala familia. Es que cuando tú dices el paro, las enfermedades, las solidaridades, la asistencia, la incondicionalidad, la familia coge todo eso. claro, requiere no la familia conceptual,
sino una familia concreta con buenas personas dentro, Hombre, claro, yo doy por hecho... no conceptos. Yo creo que las familias están hechas de personas, con lo cual, pues claro, tienen cosas buenas y cosas malas. Exacto. Tampoco Hombre, debemos claro. idealizarla No, absurdamente claro, pensando, claro. no, la familia es guay, porque Sí, no, no, la la familia casa de luego la no es pradera tan no guay. O es, sea, la familia efectivamente. luego Familia es tiene la que vida manejarse con problemas Claro, muy duros, pero efectivamente. realmente ser familia consiste en sobrellevar esos problemas, echártelos al hombro y que llegue un momento en el que además no te pesen. O que puedas llegar a creer Está que no a la te altura de pesen. las circunstancias. Antonio. No, yo por volver un poco, porque en un momento me he despistado, pensaba que estábamos hablando que el tema era ¿por qué ahora la demografía es menor? ¿Por O sea, qué la gente no quiere natalidad es tener menor que hace 100 años o 200, o bueno, en España de hecho Sí, o- las o curvas... que hace 30. No, es que en España coincide, o sea, es una tendencia, pero es que en España hay una curva que es como un pico, casi un punto de inflexión tremendo de los años 70, 73, 74, y hemos llegado a ser el país del mundo con menos índice de natalidad. Eduardo, el tema del estado del bienestar, ojalá estallara. Siempre que habláis de políticas familiares y de que tendría que haber más políticas familiares, la mejor política familiar es que el Estado no sangrara a la sociedad, y es decir, a todas las familias, con los impuestos tan brutales que tiene, para redistribuir eso de una forma que nunca va a ser la forma natural. Nunca. Vale, entonces replanteemos Claro, claro. cómo está constituida la Pero que sociedad. reventara Claro, no claro. estaría mal. Que reventara no estaría mal. nada Porque, mal. y sobre todo, si no conectamos, Sí. si no conectamos esa capacidad de quitar recursos a la sociedad y luego redistribuirlos como ellos quieren, Por con que supuesto. eduquen a nuestros hijos como quieren, con que cuiden de nosotros, de Por nuestra sanidad como supuesto. ellos quieren, todas esas cuestiones que luego tienen una índole moral muy grave, o sea, ojalá pero además- la primera consecuencia fuera que el Estado vamos está a ver, reventara. Primero, a la familia, yo no tengo más hijos porque a mí el Estado me dé 20 euros o 50 Nadie euros. tiene Entonces, más ¿por qué hijos. la gente no tiene Nadie. hijos? Vamos a ver. Yo creo que la gente no tiene hijos, en primer lugar, porque quiere prolongar artificialmente, bobaliconamente, infantiloidemente su juventud. Esto es patético. En segundo lugar, porque el trabajo, el éxito laboral, se considera un bien absoluto, Efectivamente, ¿no? al cual deben supeditarse todos los Exactamente. otros bienes, incluido, por Efectivamente. supuesto, los bienes que depara la vida en familia. Creo que esto es evidente. Y segundo, porque se quiere tener un nivel de vida que los Queremos hijos todo. rebajan. Porque Queremos tú todo. quieres tener un coche estupendo, Queremos porque tener quieres todo. tener ya para cuando te cases y cuando los primeros años de tu matrimonio el chalet estupendo, en la sierra estupenda, y por lo tanto el tener un Materialismo. niño te impide tener esas cosas que tú Al Y final- quieres. por último, porque se ha Materialismo. perdido el sentido de la santidad de la vida. Claro, es decir, porque eso hemos perdido, Bien. hemos Bueno, perdido es la que la conciencia vida de humana nuestra no- misión no en la vale tierra nada. y porque aquello que era lo más constitutivo y necesario de nuestra vida, porque era lo que nos religaba, lo que nos mantenía en el mundo, ¿eh? Y de alguna manera prolongaba nuestra existencia en el mundo, que se remonta al origen, ¿no? al momento en el que Dios crea al hombre y a la mujer, esa cadena la hemos roto. Esa cadena la Anteayer hemos roto. salió una encuesta de FE acerca de estados de opinión de la juventud española. Hoy los periódicos hacen un extracto de la misma. Sorprende, porque ha sorprendido además a los propios primeros intérpretes de la encuesta, que haya una pérdida absoluta de nuestra juventud en la ilusión por el futuro. Sí, esto es algo muy serio. Sí, pero al mismo tiempo esa Pero juventud exactamente. que está terminar, por desganada, favor, Juan pasota. Manuel. Es que tener hijos significa confiar en el futuro, tener ilusión por el futuro, trabajar para que estos hijos, a medida que crezcan, tengan una vida mejor que sus padres. Es decir, hijo y futuro van juntos, es lo mismo. Cuando pierdes la esperanza en el futuro, cuando crees que el mundo no vale la pena y que eso va a ir a peor, inmediatamente hay una psicología de fondo en cuya virtud uno se repliega, los hijos son una carga, son un compromiso, me obligan a vivir de un determinado modo el resto de mi vida, porque duran siempre los hijos. Bueno, Pero eso falta sentido de la vida, sentido de lo que es el porvenir, sentido de misión, porque el porvenir es lo que viene, pero ¿qué hay que hacer ahí? Eso se ha perdido, y en ese vacío, la juventud, que es en principio la generación que tiene que tener hijos, no está llamada personalmente a ello. Por eso no sorprenderá, tú lo sabes perfectamente, que en Alemania, por ejemplo, hay las mayores ayudas
o de las mayores que hay para natalidad, y sin embargo se le está decayendo el índice de natalidad en Europa. Europa está envejecidísima. Y dices, bueno, si damos dinero, ni siquiera dando dinero, aumenta la natalidad, es que quizá la gente no tiene hijos por dinero, sino que eso es algo favorable, por supuesto, solo faltaría. Pero en última instancia no es el motivo principal por el que dos dicen queremos tener hijos, quiero tener un hijo tuyo, yo quiero fundar una familia. Ya veremos cómo salimos, pero me hace ilusión. La razón de fondo, que no la hemos citado porque somos muy timoratos y porque tenemos siempre que hablar con los términos de la corrección política, es que cuando dejas de creer en el autor de la vida, dejas de dar vida. Esa es la dura realidad. Y el invierno demográfico de las sociedades occidentales tiene que ver con la secularización muchísimo. Con la muerte de Dios en nuestra vida. Esa es la dura realidad. En fin, lamento mucho tener que dejarlo aquí, porque creo que el tema daba para mucho más, pero también creo que Lágrimas en la lluvia dará para mucho más y que tendremos ocasión de seguir hablando sobre la familia. Muchas gracias de corazón a todos, a los cuatro, por vuestra presencia, por vuestras aportaciones, y en unos segundos le anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Habrán observado nuestros espectadores que en la presentación del programa, en mi introducción, aludía yo a que esta era la 11ª entrega de Lágrimas en la lluvia. Y nuestros seguidores habrán dicho, pero si ya ha habido más entregas. En efecto, este programa fue grabado a comienzos de diciembre. Se iba a emitir el día en el que los controladores aéreos declararon la huelga que desbarató las vacaciones o el puente de la Inmaculada a muchos españoles. También desbarató la programación de Intereconomía y obligó a introducir un especial informativo que hizo que ese programa se quedara traspillado. Hoy lo hemos recuperado para todos ustedes y ya recuperamos también el orden habitual que ya les habíamos anunciado la semana anterior. Hablaremos el próximo viernes de la leyenda negra, ese cúmulo de falsedades, tergiversaciones, amputaciones históricas que han logrado que los españoles nos avergoncemos de nuestra propia historia. Ilustraremos el debate con una película que Juan Manuel yo creo que nos viene al pelo, que es Aguirre, La cólera de Dios, de 1972, dirigida por el alemán Werner Herzog y protagonizada por un histriónico Klaus Kinski. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.